Buenos días. En la conferencia matutina del día de hoy se resalta el tema de la participación del Ejército Mexicano en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Aquí es muy relevante el comentario que hicieron los directivos del Consejo Internacional de Aeropuertos. Estos directivos de este consejo habían originalmente hecho algunas críticas y eran escépticos sobre la construcción del aeropuerto en, en la base de Santa Lucía. Sin embargo, ahora que vinieron, cambiaron radicalmente de opinión. Dicen que se sorprendieron de la forma en que el ejército mexicano está llevando a cabo la construcción de este gran aeropuerto de nivel internacional. Eso es altamente significativo. Ya sabemos también la economía extraordinaria que se está logrando al construir este aeropuerto, pero hoy que se explicó de manera más detallada que no solamente es el aeropuerto, la complejidad que implica la torre de control, la llegada de los aviones a este aeropuerto, al aeropuerto actual de la Ciudad de México y al aeropuerto de Toluca, el tráfico aéreo por un lado, que se requieren técnicas más sofisticadas cada vez, por un lado. Por otro lado, toda la red de comunicación que se va a hacer del aeropuerto Felipe Ángeles hacia la Ciudad de México, hacia el actual aeropuerto también de la Ciudad de México, etcétera, es construcción impresionante que está desarrollando el ejército mexicano. Y esta explicación se dio de manera muy detallada porque algunos de los medios de comunicación, algunos de los periódicos que siempre están atacando al presidente, sacaron a colación el día de ayer el hecho de que algunos trabajadores estaban inconformes, según ellos, porque les quitaban parte de su salario. Entonces el responsable del ejército que está viendo toda la cuestión de la construcción del aeropuerto explicó de manera detallada que eso no se puede dar y además que si hay alguna denuncia específica pues se haga saber y no basarnos en denuncias anónimas, que al final algunas de ellas, y sobre todo por el manejo que le dan estos medios de comunicación chayoteros, pues se convierten meramente en calumnias o en elementos para desviar la atención. Fíjense, ese es el objetivo central en este momento, desviar la atención de la magnífica obra que se está desarrollando, dirigida por las Fuerzas Armadas de nuestro país. Ahora, hemos dicho igual, bueno, el presidente también hizo alusión, ligado con el ejército, de que el gobierno anterior y en general los gobiernos neoliberales pues utilizaron al ejército en un papel subordinado a las políticas extranjeras. Pero el ejército mexicano también históricamente ha tenido, por ejemplo, su industria militar, donde hay ingenieros técnicos altamente calificados. Pero en el gobierno neoliberal anterior, esos terrenos de la industria militar y los adyacentes que forman en su conjunto alrededor de 120 hectáreas, que hoy dijo el presidente, pues lo estaban preparando para entregarlo a la iniciativa privada y construir ellos ahí un desarrollo habitacional que iba a ser muy exclusivo. Ya se estaban frotando las manos. Pero llegó el presidente y hoy explicó que esas 120 hectáreas, ligadas además a lo que era la residencia oficial de Los Pinos y al bosque de Chapultepec, se va a convertir todo eso en una cuarta sección de Chapultepec y va a ser de todas las ciudades del mundo, por lo menos de lo que más se conoce del mundo occidental, pues un centro, digamos, recreativo, cultural, porque hay diversos museos, pero además va a ayudar notablemente al medio ambiente porque se van a rescatar ojos de agua, pequeños arroyos, etcétera, y no va a quedar en manos de los desarrolladores privados. Pero repito, va ligado porque el presidente habla de que parte de la industria militar que estaba ahí, pues ya los neoliberales lo habían preparado para entregarlo a los particulares. Pero esto, ligando las cosas, viene a lo siguiente. Muchos de los que participamos, por ejemplo, en el movimiento estudiantil de 1968, pues en aquel momento teníamos la imagen
del ejército, las tanquetas del ejército, intimidando a los jóvenes que fuimos a manifestarnos al Zócalo. También en la revista, creo que se llamaba ¿Por qué? O Por esto, muchas fotos donde los soldados están con bayoneta calada, deteniendo a los estudiantes o golpeando a algunos de los estudiantes. O también, por ejemplo, cuando yo comenté la vez anterior, el día de ayer, que yo era estudiante de la Vocacional 7, y también teníamos la imagen cuando el ejército llegó a bayoneta calada antes del 2 de octubre a desalojarnos de la Plaza de las Tres Culturas. Entonces esa imagen y esa forma en que el ejército era utilizado por el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que era el presidente, y por el Estado Mayor, se ha quedado, pero también tenemos otra imagen del ejército, como la que se publicó en estos días, donde a través del plan de N3, el ejército ayuda a rescatar a la población civil de los desastres, ya sea de inundaciones o de terremotos, etc. Entonces, como que esto puede chocar en la mentalidad de algunos mexicanos, pero bien sabemos que hoy todo está cambiando, que el ejército mexicano está retomando, dirigido por el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República, su función original, que es la defensa de la soberanía nacional, y además el apoyo a la población de distintas formas, como hoy se está viendo de manera muy impresionante en la construcción, por ejemplo. Pero no solamente es en la construcción, también es en la medicina y también es en otras áreas. Entonces, vamos analizando que no hay cosas absolutas, que si el ejército efectivamente es, como dice el presidente de la República, pueblo uniformado, quiere decir que, dejando de lado algunos prejuicios, algunos inducidos artificialmente y otros de manera real, como los que mencioné al principio, podemos transitar hacia una nueva interrelación del ejército con el pueblo de México, entendiendo el concepto de que el ejército es pueblo uniformado. Dicho esto y regresando a lo del aeropuerto, entonces tendríamos que ver en este momento que si el Consejo Internacional de Aeropuertos valora altamente, y no nada más ellos, sino también especialistas de todo el mundo, la labor que el ejército está desarrollando para la construcción del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, el nivel de tecnología y de ingeniería que se está utilizando para la construcción del mismo y que está siendo dirigido por ingenieros militares, y si a eso aunamos que el ejército también tiene, su industria militar, y si a eso aunamos también, como decía yo el día de ayer, que por ejemplo en la formación del Politécnico, y todavía un servidor cuando fui estudiante de la Vocacional 7, teníamos como maestros a algunos militares del ejército, ingenieros militares, por ejemplo en matemáticas, quiere decir que en esta nueva etapa de transformación y apegados al concepto que ha planteado el presidente de la República de la revolución de las conciencias, y tomando como base que una de las tres aspectos centrales de esta revolución de las conciencias es la revolución técnico-científica, pues estamos viendo que en este momento el ejército también puede ayudar a abrir la puerta, a ampliar esta nueva etapa que vive el país, haciendo también un aporte en el terreno técnico-científico. Fíjense, o sea, es cambiar radicalmente desde el Poder Ejecutivo, desde el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, la función del ejército de que no se utilice para la represión, y como él mismo lo ha dicho, nunca se va a utilizar el ejército para la represión, a la posibilidad de que en esta nueva etapa el ejército, con el potencial que tiene, también contribuya a consolidar la 4T, entre otras cosas, en el aspecto de la revolución técnico-científica. Y aquí abro un nuevo paréntesis. ¿Cuáles son fuentes fundamentales para poder contribuir a este cambio, a esta revolución técnico-científica, y que nuestra patria pueda consolidar su plena independencia
en el terreno alimentario, técnico, científico, económico, etcétera. Bueno, estas fuentes, pues una es, desde luego, repito, con esta nueva visión puede ser el Ejército Mexicano. Otro importante, desde luego, que hoy habló también el presidente, pues es el Instituto Politécnico Nacional, cuyo lema precisamente es la técnica al servicio de la patria. Otro sector importante pues es la Secretaría de Energía y particularmente Pemex, y desde ahí se puede derivar también al Instituto Mexicano del Petróleo, que ha sido o que fue en el pasado, sobre todo en la década de los 70s, 80s, un elemento importante para el desarrollo técnico-científico, particularmente en el área de la industria petrolera, pero también otras universidades. Eso no quita a las universidades, porque históricamente han sido fuentes de creación, de innovación en todo el mundo. Pero estas de las que estoy hablando son instituciones del Estado mexicano. O sea que el Estado mexicano, la fortaleza que tiene el Estado mexicano, puede coadyuvar a través de sus distintas instituciones a esta revolución técnico-científica. Y hablando de la técnica y de la ciencia, hoy también, al final, le preguntaron al presidente, una reportera o periodista del Canal 11, cuál era su opinión sobre el acuerdo que tomó o la aprobación que hizo el Congreso del Estado de Hidalgo para enviar una iniciativa de ley al Congreso de la Unión para modificar la ley orgánica del Instituto Politécnico Nacional. En ese terreno el presidente fue muy enfático. Él dijo: el Instituto Politécnico Nacional pues ha contribuido al desarrollo del país. Me parece, dijo él, que está bien como está, por un lado, y por otro lado dijo que apoya pues las decisiones del director general, que dijo él es un científico reconocido a nivel internacional, y además su familia también es egresada del Politécnico, y además, dijo el presidente, tengo confianza en él. Esto lo digo porque yo también pues formo parte de la comunidad politécnica y estamos, por lo menos un servidor, totalmente en contra de los mecanismos de sorpresa marrulleros que se utilizaron en el Congreso del Estado de Hidalgo para, sin consulta a la comunidad politécnica, incluso sin saber la idiosincrasia de los politécnicos, el sentido profundo de orgullo que tenemos a esta institución, de su origen, que fue fundada por el general Lázaro Cárdenas, y el desarrollo histórico que ha tenido, y que hemos, como comunidad politécnica, tuvimos que vencer muchas injerencias externas para privatizar a nuestra institución en el periodo neoliberal, o también cuando rechazamos, cuando se quitaron las prevocacionales al Politécnico después del movimiento del 68, y luego cuando quisieron también cercenar las escuelas vocacionales para que se convirtiera solamente en una institución de nivel superior, y que el plan era después cercenar y separar las escuelas del Politécnico para destruir el origen histórico de esta gran institución. Pues ahora, con esta acción de los diputados del Congreso del Estado de Hidalgo, que aprobaron enviar esta iniciativa de ley para modificar la ley orgánica del Instituto Politécnico Nacional, sin consultar a la comunidad politécnica, pues no lo entendemos como una provocación, en el mejor de los casos, que quieren crear un clima pues de inquietud, de movilización artificial al interior de la comunidad politécnica, y lo más sano, esta es una opinión personal, pues es que se abra una serie de debates, de análisis sobre el tema de la ley orgánica. Desde mi punto de vista particular, y respeto el de otros integrantes de la comunidad politécnica, creo que la ley orgánica del Instituto Politécnico Nacional, como está en este momento, en relación al papel rector del Politécnico en la enseñanza técnica, que debe fortalecerse, eso sí, desde mi punto de vista es correcto. Hay el tema de un debate fuerte entre la autonomía o no autonomía del Politécnico. Cuando se habla de autonomía, pues sería en este caso autonomía con respecto al Estado mexicano.
Pero yo pienso, en lo particular, insisto, que el Politécnico no surgió como institución autónoma, es una institución del Estado, y cuando el Estado mexicano se pone al servicio de los intereses del pueblo, sus instituciones recobran el vigor, algún vigor que habían perdido en el periodo neoliberal, y que en este momento el Politécnico, como sector fundamental del Estado mexicano, desde mi punto de vista, debe prevalecer como tal. O sea, el tema o los movimientos autonomistas se han dado en otros momentos, bajo otras circunstancias, pero desde mi punto de vista, insisto, históricamente hablando, y por la función que está recobrando el Estado mexicano a favor de los intereses del pueblo, es importantísimo más bien fortalecer al Instituto Politécnico Nacional como una gran institución del Estado mexicano para contribuir al desarrollo técnico-científico de nuestro país y en consecuencia a nuestra independencia absoluta y total con respecto al extranjero.